ya la transmisión, así que prepárate y... Histórico para Ana Padovani. No, es un hito, Ana, es un hito, así que Oye, estamos lo pondremos en empezando. Bueno, ahora sí, Tati Atadora. me parece que ahora sí estamos empezando. Estuvimos con algunos problemas técnicos peleándonos con el señor Facebook. Bueno, con el señor Facebook, con la computadora, con un montón de cosas como viene pasando con el tema de transmitir desde nuestras propias casas. Así que empiezo diciéndoles buenas tardes, buenos días, buenas noches, si es que esto lo están viendo posteriormente después de esta transmisión en vivo. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de acción cultural del Museo Etnográfico y usualmente los sábados a las 16 horas estamos transmitiendo actividades que están vinculadas a Etnova en Casa, una serie de propuestas donde compartimos contenidos, sugerencias, algunas actividades, historias, cuentos narrados y un montón de otras cosas más con adultos, niños, niñas, familias y todas las personas que se vienen conectando a nuestras redes sociales, que por cierto son Museo Etnográfico Ambrosetti, tanto en Facebook como en YouTube. Es más, estos videos que nosotros estamos transmitiendo desde hace 11 sábados los van a poder encontrar en nuestro canal de Facebook en la sección de videos y también en nuestro canal de YouTube. Y además, si no, en Instagram y en Twitter nos encuentran como Etnova, etno, de etnográfico, B larga A de Buenos Aires. Y bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires seguimos todavía en cuarentena. Sabemos que en muchos sectores y en muchos lugares del país y regiones están empezando a pasar a las fases no de quedarse en casa, sino bueno, una reactivación. Así que saludamos a toda la gente que nos está acompañando también desde otras provincias y la gente que está en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Gracias por seguir conectándose. Y les cuento que hoy es una actividad bastante especial la que vamos a estar compartiendo, una charla, como pueden ver, de a dos. Estoy en mi casa y ella está en su casa y esto era algo que veníamos pergueñando y charlando y conversando entre Ana Padovani y yo, invitada súper especial, maravillosa narradora, psicóloga, actriz, docente, bueno, pianista, porque también es pianista. Digo, hay un montón de historias que engloban y que, digamos, Ana encierra y cuenta y nos va encantando. Y justamente el año pasado estuvo en el Museo Etnográfico contando como invitada especial en la Noche de los Museos. Y bueno, yo también soy narradora, hablando con ella, tenemos una amistad por fuera de este museo, y charlando empezaron a surgir algunas cosas y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo en vivo? Igual Ana nos va a contar un poco más de dónde surgió toda la idea. Y el museo nos cedió gentilmente el espacio de transmisión, porque bueno, también venimos trabajando acá historias, venimos compartiendo cuentos, la gente sigue acompañándonos y nos pide historias también, así que vamos a hablar un poquito hoy justamente de esto, de qué contamos, quiénes contamos, las que contamos, los que contamos, las fuentes de la narración oral. Pero primero permítanme darle la palabra y presentarla a nuestra queridísima Ana Padovani. Así que Ana, te cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que hago esto, debo decir que es mi debut, eh, que no ha sido exitoso, por cierto, porque tuve accidentes antes de empezar, como corresponde, pero bueno, ahora espero que esté todo salvado y que podamos por lo menos mínimamente vernos y que nos vean y nos escuchen. Bueno, es un gusto, la verdad, Anabel, estar acá con ustedes, en este ámbito que me parece tan especial para reflexionar algunas cosas. Además, es hasta una tarde especial, hasta el tiempo nos acompaña, Sí. porque es muy lindo para estar adentro. Los que pueden tomen un mate, una tacita de café, ¿por qué no? Y reflexionemos y pensemos un poco. Esto vino a raíz precisamente de ver el trabajo que hace Anabel en el museo, de verla escuchando cuentos semana a semana. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no darle un espacio para hablar sobre esto de las fuentes para los narradores? ¿Qué contamos? Lo que contamos, porque yo tengo un particular interés en el rescate por la tradición, por los cuentos de tradición. Creo que a veces los narradores creemos que solo todo viene de la literatura y nada más que la literatura. Sí, yo he visto, dando talleres tanto tiempo, que la gente busca en los libros. Todo el tiempo se busca en los libros. No se sospecha de que hay otras fuentes y de que, sobre todo, otras fuentes a las que yo creo que hay que dar vida, porque no se mueren, ¿no? Yo creo que la tradición no muere, pero también se mantiene en la medida en que hay nuevas generaciones que escuchan, recuerdan y evocan todo lo nuestro. Por eso, en función de eso, propuse esto y estoy encantada y agradecidísima de que me alojen en este espacio
tan acogedor. Muchas gracias, Ana. No, por favor, Ana, una alegría. Y bueno, justamente esto Ana estaba dando pie un poco a uno de los núcleos de esta conversación, de esta charla, que bueno, es una conversación que si la pudiéramos hacer en el museo o en algún otro espacio físico compartiéndolo con ustedes, probablemente sería distinta, porque también las transmisiones por internet lo que tienen es que los turnos del habla, estamos hablando y si hablamos al mismo tiempo de repente se anula el sonido. Digo, hemos tenido que hacer pruebas y venimos probando y haciendo distintos, digamos, intentos y vamos aprendiendo también cómo es esta comunicación virtual, donde a pesar de que en muchos casos hay gente que está guardando el aislamiento y estando en casa, también estamos buscando un poco la conexión, el encuentro y la comunicación a través de la palabra hablada, de vernos, aunque sea a través de la cámara. Y esto justamente, bueno, como Ana dice, yo estoy además de contando acá en el museo y compartiendo actividades que las ideamos y las trabajamos en equipo, más allá de que yo aporto justamente mi parte, entre otras cosas, de narradora, también yo vengo haciendo actividades los domingos, pero eso desde mi casa, o sea, acá, y también en una sala virtual por fuera del Museo Etnográfico, donde también un montón de gente se junta para escuchar cuentos, compartir un comentario, regalar una adivinanza. Hay un montón de espacios que se están dando en este momento en Internet, como dice Ana, y donde los cuentos están abundando, están circulando, están tratando de ser compartidos, porque si hay algo que es, me parece muy importante, es que el no perder la palabra en momentos de crisis. Y bueno, como decís Ana vos, hay un tema importante en esto y es que, digamos, las nuevas generaciones no los pierdan. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Y bueno, y las tradiciones orales, el folclore, lo que algunas personas dicen los cuentos populares, los mitos, las leyendas, nos hablan de voces generacionales que en muchos casos están dando una voz de esperanza o están hablando justamente de cuando el chico le puede ganar al grande, cuando uno puede, no sé, hacer que la muerte espere un tiempo más porque le está contando una historia y una noche más y una noche más y una noche más. Y esto yo creo que es algo que todos los narradores y las narradoras tenemos o buscamos en algún aspecto. Y digo, porque Ana, justamente vos en tus espectáculos, los que yo he ido y he tenido la fortuna de ir a ver, siempre hay un componente de tradición oral, ¿o no? Sí, yo tengo por norma, digamos, siempre, desde que empecé con el primer espectáculo, incluso lo llamé Las Mil Noches en Una, porque tomé el primer cuento de Las Mil y Una Noches Claro. y a partir de ahí empecé a contar cuentos literarios, digamos, lo que yo tenía ganas de contar. Me acuerdo que estaba Saki, Chekhov, grandes autores, pero el principio, me pareció que ese era el principio, como Scheherazade, de empezar con contando historias. Y esa es la tradición y eso es lo básico. Y en general siempre, cuando armo un espectáculo, empiezo con cuentos de tradición y después paso a la literatura, porque para mí hay como una suerte de pasaje, es como ir de arriba hacia abajo, subir, digamos, ir hacia arriba. Bueno, en un sentido Ir también. remontando vuelo va. Sí, no, y tal cual. Yo estaba pensando que también hay una cuestión, y es que son justamente generaciones de historias de la tradición oral, y lo que tiene esto del cuento este que viene de boca a oreja y que va circulando, cuento, verso, rima, juego, digo, hay un montón de juegos de la infancia, de rimas de la infancia que también son oralidad, Claro, y todo esto nos va entrenando la oreja para ir escuchando. Entonces claro. también en un punto ir preparando a la audiencia para algo que no todo el mundo conoce, la experiencia de un narrador oral o una narradora oral. No utilizamos en general objetos, digo, sí utilizamos, digo, porque, digo, podés utilizar instrumentos musicales, ahí me estoy yendo de tema, pero digo, hay un montón de elementos que uno puede tener, pero en realidad quien narra lo que está usando es la voz, el gesto, la expresividad, la Seguro. mirada. Entonces, eso es fundamental. Y como vos decís, Ana, cuando uno está buscando estas fuentes, las tradiciones orales, bueno, se van a veces volcando al papel, y entonces uno las busca en el papel y las va transformando de nuevo a la oralidad, o te lo van contando. Digo, la Ujú. gente todavía cuenta en algunas zonas historias, tradicionalmente se juntan a escuchar historias y no solamente en un teatro, en un café o en una sala de internet.
no ahora, pero esto, todavía nos estamos contando historias y un poco también nos contamos a nosotros mismos, porque en estas historias estamos conformando nuestras identidades y por eso, bueno, contar historias para mí, las de tradición oral, son un puente muy importante entre las culturas materiales y las culturas también vivas, existentes, que todavía están, Bueno, justamente esas historias que construyen estas culturas y que a veces también las fotografían o van registrando cambios. Hay historias súper tradicionales que de repente les empiezan a incorporar la llegada de las personas blancas, un juego de cartas, un papel firmado para entregar tierras a los blancos, ¿no? Como de repente empiezan a aparecer en algunas culturas que originalmente no contaban estas partes de las historias, en su memoria también están hablando de hechos, sí, ¿no? De claro. Cosa pérdida. curiosa. Sí, sí, perdón, No, pero no, te por iba a favor. decir, no, que hay cuentos o motivos, mejor dicho, que se repiten en todas las culturas. Sí, Y cuentos que aparecen con formatos distintos de pronto, pero son los mismos. sí. Es porque son los problemas del hombre, y los problemas del hombre son los mismos en todas partes. Yo creo que sería una forma de que los hombres entendieran si supieran que tienen la misma historia y que se cuentan las mismas historias en el fondo, ¿no? Que tienen características, por supuesto, distintas, pero que el hombre es el hombre y que tenemos cosas en común. Yo creo que es una manera de pensar en lo que podría ser un entendimiento entre los seres humanos. Por eso yo cuando he viajado incluso siempre he contado historias de tradición porque funcionan siempre. Siempre hay, aún la gente más intelectual, por decirlo, qué sé yo, más lectora, siempre encuentra algo en lo que se identifica y que siente en común y que con lo que puede sentirse a gusto y sentirse instalado en eso. ¿Mm? Es curioso, ¿no? Por otro lado, como cosa curiosa, yo te quería comentar, porque yo he encontrado que en otros países, yo he viajado bastante, he recorrido en su momento bastantes países como narradora, iba contando cuentos, Ujú. y sorprendía mucho, pero mucho, que yo contara cuentos de los libros, cuentos de literatura. Me decían, pero ojo, te estoy diciendo en Londres, Sí, sí. ¿contás ¿Cómo haces? ¿Cuentos de los libros? Esto narradores profesionales. A mí me sorprendía mucho y me di cuenta que realmente es un fenómeno que pasa acá. Después se extendió un poco, hay otros países de Latinoamérica donde también pasa lo mismo, pero en general en Europa no existe. Los narradores profesionales, digamos, cuentan cuentos de tradición. No existe esto de contar cuentos de los libros. Sí, Esto es una cosa. aparece mucho esto de las historias personales también, pero eso después lo podemos hablar un poco más, pero es cierto que una cosa es, por ejemplo, contar con libro álbum, con esos libros ilustrados que sí se utilizan en todo el mundo por Sí, ejemplo, en claro. bibliotecas, con chicos, pero como vos decís, o sea, un narrador o una narradora trabajando un texto de un Y autor además como con un Saki. objetivo muy específico pedagógico con los chicos. Claro, sí, sí, totalmente. Otra cosa es el que se planta en el escenario para contar para adultos, que hace un espectáculo para adultos, ya es otra cosa. Y que uno, por ejemplo, viendo un espectáculo de Ana, la podés seguir perfectamente. Cuando hizo cuentos en el Museo Etnográfico, esto lo aclaro entre paréntesis, ¿no? Pero cuando hizo en la Noche de los Museos la sesión de cuentos de ella, eran todos cuentos de tradición oral porque le habíamos pedido, porque en el museo se cuentan solamente cuentos de tradición oral. Entonces Ana hizo Ujú. un espectáculo maravilloso, breve porque los tiempos de la Noche de los Museos eran muy estrictos, pero donde contó y se despachó con unos cuentos de todas partes del mundo. Pero si ustedes van a verla en algún espectáculo, la van a encontrar justamente como ella dice, empezando con tradición oral y siguiendo con literatura. Y ahí te pregunto, ¿no? Pensando en esto de que justamente también la literatura es algo de lo cual los narradores, las narradoras nos nutrimos, ¿no? Trabajamos eso. Entonces, ¿cómo pasás vos de lo escrito a lo oral? ¿Cómo convertís ese cuento literario en algo que lo decís en voz alta? Porque además hay escritores y escritores, hay escritoras y escritoras, digo, ciertas palabras, ciertas formas que tienen Obvio. voces muy fuertes y en un Sí, punto digamos también, que incluso ¿cómo elegís? yo diría que cuanto mejor literatura, Ujú. más difícil para pasar a la oralidad. Bueno, ahí te dejo a vos que nos cuentes un poco de Ah, esto sí. y en un punto también, digo, desde una pregunta muy personal, ¿cómo elegís un cuento literario? ¿Te gusta? ¿Te lo piden?
Así que te dejo así con ese cúmulo de preguntas. Bueno, no, son muchas preguntas. Son Si me muchas. preguntás cómo elijo, puedo decirte que siempre elijo por aquel cuento que me da en el plexo, que me golpea, Bien, que siento el impulso de transmitirlo. Ese es el cuento que seguro va a funcionar. Ese es, pero eso es en lo personal, lo que me pasa a mí, ¿no? sí. Pero aparte de esto, a mí me parece que es muy importante pensar un poco en esto de la literatura como género para ser narrado. No es para ser, la literatura es para ser leída. Yo creo Mm, absolutamente en eso, es otra cosa que acá hemos tomado, porque yo tengo mi teoría también. Yo creo que se pasa sobre todo en Buenos sí. Aires. Esto lo empecé a pensar a partir de lo que veía en Europa, que no existe, la literatura para ser contada, eso no existe. Yo dije, ¿por qué esto pasa acá? Yo creo que porque Buenos Aires es una ciudad nueva, digamos, en el sentido de la historia del mundo, Sí, sí, somos sí. nuevos y somos atentos observadores de otros países y de Europa y miramos el cine europeo, Ah, digamos, de la ujú. gente, qué sé yo, por decirte, de mi generación. Bueno, por supuesto, habla de Fellini, habla de Bergman, Claro. son todos los grandes que han sido grandes, pero Leonardo Fabio, por ejemplo, que yo creo que ha sido un grande, no sé si tiene la misma repercusión, no sé, me estoy metiendo de pronto en un campo que tal vez no es el mío. Es una observación absolutamente de un neófito, pero tengo la impresión de que hay una cosa como idealizada de la cultura que, por supuesto, que merece la idealización en algún punto porque nos antecede, porque es riquísima y demás, pero hay una cierta, no sé por qué, no existe lo mismo con los nuestros. Y me parece que en este ámbito también se da, ¿no? Y que por eso hemos empezado contando cuentos literarios, porque estamos deslumbrados por lo que viene de los libros, Mm. cuando en realidad no es el material por antonomasia para el narrador oral. El material por antonomasia deberían ser los cuentos de tradición, los cuentos propios, lo oído, lo dicho, lo oral, no Bueno, lo escrito, lo oral. y sin embargo, cuando vos escuchás a algunos narradores o algunas narradoras como vos, con la literatura hacen maravilla. Entonces, por eso también es esta pregunta de cómo uno traslada Claro, qué trabajo a hay ver, detrás, ¿no? es un Digo, trabajo, a ver, es un perdón, y trabajo, hago un paréntesis, un detalle, sí, que como vos decís, a mí me parece también que es un fenómeno que se desarrolló muchísimo en la ciudad de Buenos Aires y que se da sí. todavía muchísimo en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, hay muchos narradores y narradoras en todo el país que también cuentan literatura, ¿no? Y, digo, también cuentan tradición oral y además en ciertas regiones con más énfasis en una cosa o en la otra. Pero es verdad, o por lo menos sí, a mí me pasa lo mismo, veo muchísimo, muchísimo literatura. Que no quita que te encuentres también, bueno, como pasa en el museo, con espacios Ujú. que se dedican más o ponen más énfasis en otro estilo que es la tradición oral, o por ejemplo, esto, algunos otros tipos de historias. Pero bueno, volvemos a la literatura y te devuelvo esa palabra. Bueno, sí, no, te decía un poco mi opinión, que creo que nosotros somos como atentos observadores tal vez no buceamos en nosotros mismos, por eso es que abrevamos en los libros, y sobre todo, como te digo, es un fenómeno que se da más en Buenos Aires, y pensamos que dónde encontrar los cuentos, en los libros, y siempre vamos a los libros. No se amplía el panorama, no se piensa de otro modo. Por otro lado, yo creo que el pasaje de la literatura a la oralidad es todo un tema, porque son dos géneros distintos, son dos cosas. El escritor escribe para ser leído, no para ser contado. Yo creo que hay que tenerlo muy claro. El escritor de pronto está una noche entera con un texto pensando en un adjetivo, en una palabra que le dé cuerpo y le cierre una frase. O sea Mm. que es otro trabajo. Los narradores orales, nosotros contamos. Si vamos al caso, más tendríamos que ver con el teatro, de algún modo, por decirlo, por lo menos en la forma de expresarnos. No, en el material que elegimos, elegimos la literatura, pero la literatura es otro género que yo creo que merece el cuidado y el respeto de que merece otro género. Y me parece bien que haya escritores, incluso que de pronto no quieren que se los narre. Creo que están en todo su derecho. Me parece que tienen derechos y si él escribió para ser leído, no para ser contado oralmente. Es En todo un... todo caso, creo que habría que preguntarle,
creo que habría que preguntarle si acepta, si quiere, si está de acuerdo. Me parece que merece respeto. Yo creo que acá hay una cuestión de básicamente de respeto. Entonces, creo que también hay una cosa de desconocimiento y que por eso muchas veces la gente toma los libros y cuenta y, ¿verdad? Y no se piensa demasiado porque no hay noción de estas cosas. Por eso me parece importante hablarlas, darlas a conocer, no para limitarse, sino al contrario, para expandir el campo, para que se sepa más y para que nos entendamos mejor, para que no pase que de pronto un escritor se enoja porque se le cuentan sus cuentos. Y de última uno puede decir, bueno, tiene derecho a hacerlo. Bueno, hay un detalle desde el mundo de la tradición oral que también durante mucho tiempo se trabajó sin pensar que las tradiciones orales son tradiciones de distintos pueblos vivos. O vivos que tal Claro. vez han transformado, pero digo, en muchos casos son sus memorias. Entonces, con el tema de la tradición oral también esto pasa, sobre todo cuando uno está contando ciertas historias narrativas míticas, historias de clanes, historias familiares más personales. Entonces, yo en el museo vengo trabajando desde hace muchos años cuentos maoríes de Nueva Zelanda y tuvimos la suerte hace unos cuantos años de que viniera gente de la comunidad maorí que estuvieron haciendo una exhibición en la Usina del Arte y en la Casa Nacional del Bicentenario y estuvieron en contacto con nosotros en el museo. Digo, estuvimos bastante hablando con ellos de las colecciones y también yo les estuve preguntando a ellos y a otra gente también neozelandesa, maorí, ¿no? Preguntando así por mail, por ejemplo, porque me entraba la duda de qué pasaba con algunas de estas historias, si estaba bien o mal que yo las contara si las estaba contando sin permiso, porque uno encuentra tal vez el texto en una antología, en el relato de un antropólogo, lo recoges y lo contás, y lo estás contando, y ellos me decían, bueno, me habían escuchado contar el mito de origen maorí y me dijeron, estás diciendo todo lo que tiene que decirse en ese mito, ¿no? De lo que ellos entendieron de lo que yo estaba contando, ¿no? Me dicen, estás diciendo todo, o sea, mencionaste a todos, los mencionaste bien, pronunciaste bien sus nombres, aparecieron en el orden que tenían que aparecer, te vimos con una actitud de respeto, dice, entonces podés seguir. Yo dije, listo, ya está, con esto una Ah, bendición. te autorizaron. Pero claro, me autorizaron. Pero además de eso, me dijeron, igual, tené cuidado, no contar historias familiares. O sea, por eso yo pensaba en las historias familiares. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago para saber si son familiares o no? Y fíjate, me dicen así. O sea, como que algunas ciertas historias que son eh, basadas específicamente en alguna línea genealógica y fijarme bien en qué fuentes las estoy encontrando. Porque es esto Claro. también, desde la oralidad a veces uno también se lo encuentra por escrito. O lo escuchás y tal vez uno lo va a repetir, pero depende de qué tanto significado o no, tanto peso tiene Claro, para esa cultura. Y claro. en otros casos es, no, bueno, es un cuento popular, a mí me lo contaba mi abuela, contalo así como quieras, ¿no? Entonces, y tenés, Claro, tenés claro, un universo muy diferente, pero también sé que autores, hay escritores y escritoras que dicen, no, sí, sí, cuenten, claro. digo, trabajenlo, obviamente, pero cuenten, pero bueno, con las poblaciones originarias y sus historias, algunos narradores, algunas narradoras a nivel mundial, digo esto, ¿no? Ujú. Estamos empezando a escuchar porque lo que nos dicen es, bueno, así como hay historias de expolio, de expropiación, de injusticia racial, como están pasando en muchos lugares en este mismo momento, esto mismo de nuestras propias historias, nuestros propios relatos también. Entonces uno, incluso si lo encarás con mucho respeto, ¿no? Lo encarás Claro. con mucho estudio, digo, tratando de realmente, si lo vas a contar, lo contás a conciencia o por lo menos siendo consciente de todas las historias en algunos casos de no autorización de publicar estas historias que ocurrieron, ¿no? Al menos es complicado Mm. también. O sea, esto que... Son temas complicados porque se mezcla la ética, se mezcla una serie de cosas. Y yo un poco tengo un lema acá. Yo me digo que el arte no tiene límites. Lo que tiene límites es la ética. Yo creo que el artista no debería limitarse como artista, como creador. No se trata de decir, no, esto no hay que hacerlo, no se hace. Yo creo que lo que tiene que haber es ética. O sea, en este caso, ¿qué implica ética? Por empezar, si se puede, yo creo que hay que pedir una autorización, a ver si el autor está de acuerdo o no está de acuerdo, porque podría ser que el autor esté encantado con que se cuenten sus cuentos, o podría ser que diga que no, y estaría en su derecho, ¿por qué no? Y creo que esto es lo que debería haber.
un límite en la ética, no en la creatividad. Digamos que no hay que limitarse para crear, pero sí hay que saber que estamos en un contexto donde vivimos con otros, donde hay otros que tienen tantos derechos como nosotros, y que entonces hay que jugar con todo esto, digamos, para producir lo que uno quiere producir. Bien, Porque, bueno, si algún autor se niega, ¿por qué no? Tendría el derecho de hacerlo. Creo claro. también que hay una cuestión también que hay que tener en cuenta y que hay un tema de mercado, que generalmente no los mencionamos los artistas porque somos artistas, pero el mercado existe y con el mercado pasan estas cosas, que también puede ser que haya autores que no quiere que se los narre, por ejemplo, puede ser y estaría en su derecho porque puede restarle ventas al libro, Mm, suponte. claro. O aquel otro que quiere que se le narre precisamente porque su libro no se vende. Entonces, hay infinitas variantes en Sí, esto. sí, incluso, Pero a yo ver, creo, por eso me en- parece importante que el narrador lo sepa. ujú, Yo creo que hay que saber, hay que informarse. Por eso es mi interés y mi propuesta de hacer esta charla, para que se informe, para que se sepa. Después se toma una decisión y hay que tener toda la libertad para crear y el respeto por los demás y demás, pero estar informado de todo esto. claro, En el claro. teatro, fíjate que, claro, es una disciplina que tiene más de 400 años, ¿no? De modo que, y nosotros como narradores orales escénicos, si bien somos antiguos como la humanidad, pero escénicamente tenemos poca historia. Por eso nada de esto está muy reglamentado, ni se conoce de pronto, ni se sabe. Los narradores, yo creo que la mayoría no tiene noción de que existen estas cosas. Por eso propuse la charla, porque me parece importante que mínimamente dar a entender y dar a conocer estos puntos. A veces Claro. me han venido a preguntar, y bueno, el teatro tiene, como digo, tiene una larga historia, entonces ya está muy reglamentado y muy establecido. Cuando uno quiere tomar un autor para hacerlo en el teatro como institución, ¿no? Quiero decir, en el Ujú, teatro, tiene que pasar por Argentores, sí o sí, que es la institución que controla y legaliza todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Uno presenta el pedido, la cantidad de todo el texto, digamos así, que va a narrar, se ha hecho una versión, se ha hecho una adaptación, esto también hay que saber qué es una adaptación y qué es una versión, y Argentores determina, pero empezar se le pide permiso al artista, al escritor, puede ujú, que el escritor diga que sí como que diga que no, claro. y está en su derecho. Y en el caso de que está todo bien y acepta y demás, después, como va a haber una recaudación, porque el tema es, el arte está atravesado por economía de mercado, digo, el tema es económico en el fondo. Claro. ¿Cuánto le corresponde al escritor del dinero que se recauda? Le corresponde, porque si el autor, el artista, el narrador tomó sus textos, los tomó de él, no son propios. Entonces, al que le corresponde un porcentaje es al escritor. Eso lo establece claramente Argentores. Claro. Incluso si cuando uno presenta el texto, se hace una versión o se hace una adaptación. Hay Ujú, que saber también qué es una versión y qué es una adaptación, porque también de eso va a depender cuánto es para uno y cuánto es para el otro. Acaba siendo un tema mercantilista, disculpa si hablo de esto, pero me parece que hay que hablar, porque es lo que rige el trasfondo de todo esto. Uno como artista se puede, encantada de hacer este texto, pero después tiene que saber que está en una sociedad y que hay normas con las que uno, en las que uno está establecido, están establecidas y uno tiene que moverse con eso. bueno, y un detalle es que, por ejemplo, cuando se trabaja tradición oral en teatros, en funciones que son pagas, porque, por ejemplo, nosotros en el museo estamos haciendo funciones donde se le pide a la gente una colaboración para la persona que venga invitada, no en la noche de los museos, eso es diferente, pero digo, cuando se hace el ciclo de cuentacuentos donde invitamos a narradores y a narradoras, la verdad que no tenemos presupuesto para pagarles. Entonces, ¿qué es lo ideal y lo que correspondería? Claro, Pero bueno, realidad, entonces lo que se es hace, que verdad. es algo que también se trabaja mucho en la narración oral, es el tema de se pasa una canasta, una especie de sombrero, ¿no? Donde la gente colabora si puede, porque también la idea es que la gente pueda acercarse, escuchar y disfrutar de estos cuentos, y si no pueden esta vez, tal vez pueda la próxima. Y eso Claro. es para que se lo lleve el narrador o la narradora. Y como no estamos cobrando una entrada, no estamos entrando dentro del sistema teatrista, digamos,
es Claro. diferente. Pero en un teatro, cuando se cuenta tradición oral, esos fondos no van para el autor, sino que van para el Fondo Nacional de las Al Artes, Fondo Nacional de las Artes, que es claro. el mismo que justamente financia después a veces becas para narradores y otros artistas. Digo, pero también Seguro, eso, tenemos una, claro. digo, no siempre son muy altas, no siempre son, digo, tan, es a veces complicado, pero hay un sistema donde si uno está buscando, tiene un proyecto, puede presentarse, puede ofrecerse y Seguro, ver justamente, que también es otro tema, es aprender a hacer esa gestión que es otro lenguaje, ¿no? No, no es el claro. lenguaje de los cuentos. Claro. Eh, No, pero por otro lado también hay que aclarar todas estas cosas porque yo creo que se tienen que ser, hay que darlas a conocer, que la recaudación es para el Fondo Nacional de las Artes, que en general en el teatro lo rige Argentores y ellos determinan el porcentaje y después de lo que se recauda del teatro se deposita en Argentores. claro. Y siempre y cuando se tenga la anuencia del escritor Ujú. y el texto del autor, digamos. Entonces el autor puede leer, lee el texto previamente y acepta o no acepta de pronto la versión o la adaptación que se vaya a hacer de su texto y está en su derecho. Ujú. Yo puedo contarte así como que en general en mi experiencia, los escritores no tienen una actitud de negarse en general, digamos. Al contrario, yo he tenido, y voy a contarlo porque en algún modo me enorgullece y me alegra poder transmitir esto. Cuando yo empezaba por los años 90, que iba a hacer un espectáculo en el Cervantes, en la sala chica del Cervantes, le pedí, mandé el texto, iba a mandar todos los textos a Argentores, como se hace, iba a ser el trámite habitual. Pero pensé, iba a ser un cuento de Marco de Nevi, eran casi en Ujú. su mayoría cuentos de tradición, e incluía uno de Marco de Nevi. Y dije, ¿para qué? Yo pensé, ¿para qué? Le pregunto a él, porque me habían dado el teléfono de él, le digo, le pregunto primero, porque si me dice que no, no me tomo el trabajo de hacer todo en la tramitería Claro. de Argentores. La verdad que para simplificar la cosa. Me habían dicho, llamalo, es muy amable, te va a contestar, pregúntale. Entonces, efectivamente, lo llamé y le dije, mire, yo pienso contar tal cuento, bla, bla, bla. Y él me dijo, sí, cómo no, Ana, pero ¿no le parece que es muy largo? Va a tener que adaptarlo, porque me parece que se le va a hacer muy largo. Ay, no sabés la alegría que me dio, la tranquilidad que me dio. Claro. Realmente, bueno, lo cuento porque era un encanto de persona y porque además de ser un escritor maravilloso, yo creo, Marco de Nevi, las historias que tiene, muchas narrables, es un escritor Ujú. para mí, bueno, que es una fuente inagotable, yo creo, leyendo todo lo que tiene, las películas que se han hecho, una película que ganó un Oscar con una novela de, bueno, un gran escritor este, que lamentablemente no sé si se fue totalmente y si es totalmente reconocido, ¿no? A veces pienso, bueno, no importa, es otro Bueno, tema. Eh, ojalá que tus palabras sean una manera de despertar el claro, porque interés y empezar a es un reencontrarse. reconocimiento. De Ujú. Nevi realmente un Sí, tipazo era de Nevi. Bueno, digo esto como que los escritores muchas veces pasa eso, ¿no? Que sí. eh, tienen una actitud que están ajenos, esto es otro mundo también, están en el mundo de la escritura, ¿no? La oralidad y todo esto empieza a aparecer en estos últimos años. Y es interesante también una cosa que vos decís respecto a esto de la escritura, y es que en ese trabajo que hacen los narradores y las narradoras como vos, que hacen esta transformación, este trabajo de encarar Mm. este cuento, de adaptarlo en algunos casos o versionarlo, digo, eso es algo de lo cual es tu dominio, digamos, pero y te llevan también a la curiosidad de después encontrarte con el cuento en papel. Yo me acuerdo algún encuentro de narradores de la Feria del Libro, donde Ujú. estaba Claudia Estela contando un cuento de Fernando Sorrentino, estaba Inés Perla contando un cuento de Angélica Gorodischer, y no me acuerdo quién más, digo, había una mesa preciosa donde estaban Mm. narradores y narradoras contando, y eran cuentos que después a mí, incluso tal vez conociendo a los autores, tal vez no conociéndolos, después los busqué, porque además de eso y después me encontraba con diferencias, con divergencias, que era el trabajo Ujú. que ustedes habían hecho justamente adaptándolos, Ujú. convirtiéndolos a la palabra, ¿no? Digo, Claro, hay... porque son códigos distintos. A veces pasarlo a la oralidad, hay autores que se prestan más que otros para pasarlos a la oralidad, ¿no? Yo creo que acá, voy a decir a lo mejor suena raro, no, no sé qué pueden pensar, pero yo creo que cuanto mejor literatura, más lejos de la oralidad está.
En La términos de gran que si tiene una poética muy, muy pesada, Claro, la muy, gran muy literatura densa. es para ser leída. Es el escritor, como digo, que se pasa la noche entera a lo mejor buscando un Mm. giro, una palabra, un término. Está lejos de la oralidad, la buena literatura. Escritores que de pronto escriben con más simpleza, pero que tienen una buena anécdota, a lo mejor es más fácil para que el narrador la tome Bueno, ahí y la pueda contar. vos decís la Sin palabra, vos decís la tergiversar palabra, oh, perdón, demasiado. Porque sí. yo creo que otro tema importante es qué se elige, ¿no? Y para eso yo creo que es el tema de que el narrador tiene que dar con su propia voz, Ujú. tiene que conocerse a sí mismo como narrador, para saber con qué escritor puede entrar en consonancia como para transmitirlo, en qué voz se puede instalar. Esta es una palabra que yo uso mucho, esta de instalar, porque hay que como instalarse en la voz del otro para poder transmitirla desde ahí, para poder tomarla como propia y que la voz del otro le pase a uno por el cuerpo, ¿no? Ujú. No encuentro muchas palabras, no sé, son medio imágenes que espero que se entiendan, pero Creo que son imágenes como, poderosas. Sí. como yo entiendo todo esto. Me parece que en ese punto el narrador tiene que conocer su propia voz y tiene que encontrar aquellos textos que mi imagen es como que le dan en el plexo, le dan un golpe. Cuando vos lees algo y te da un golpe y sentís la gana de transmitirlo, Sí. eso va a funcionar. Eso va a funcionar. A mí me han dado esto para ver textos bellísimos, pero yo me encanta para leerlos, pero no me pasan por ningún lado. Entonces no los elijo. Claro. Creo que es uno de los beneficios de algún modo que tenemos los narradores orales que no tienen los actores de teatro convencionales, porque convencionales quiero decir, ¿no? Porque los actores de teatro, El teatro es porque muy amplio ahora, sí, sí. claro, por cierto, pero en la convención del teatro el actor recibe un personaje, un texto y hace eso. Por supuesto que cuanto mejor actor, más versatilidad va a tener para entrar en el personaje y para interpretar el personaje. No hace la elección. Nosotros tenemos la suerte de elegir el repertorio, los cuentos y los textos. Y evidentemente habrá voces con las... Por ejemplo, a mí me pasa que yo no narro Borges. Jamás se Mm. conté, creo que llegue a contar un cuento de Borges. Porque para mí, Borges es una suerte de literatura en estado puro. Pese a que tiene una simpleza y tiene unas historias tan potentes, no está en mi voz. Tengo poco que ver yo con esa voz para contar, para pasarla a la oralidad. Aclaro, ¿eh? Entonces, no tengo cuentos de Borges en mi repertorio. No me pasa así con Cortázar. Cortázar tiene una forma, un estilo, eh, una voz en la que me puedo instalar cómodamente y la puedo transmitir sin traicionarla. Bueno, ¿Mm? vos no solamente te instalás en las voces de los escritores, me parece que es muy interesante que vos también trabajás historias de vida, no historias, digo, Así, biografías. claro. Y voy a decir esto porque si no la conocen a Ana, no solamente, digo, creo que tal vez la biografía y la persona histórica por la cual más te asocian es Nini Marshall. Si no la Nini, la conocen, querida Nini, la claro, queridísima. si no la conocen a Ana por todo lo que sabe de Nini, pero aparte de eso por justamente cómo se instala la voz de Nini en Ana o cómo Ana se instala en la voz de Nini, se lo súper recomiendo, pero además vos, por ejemplo, el año pasado estuviste haciendo espectáculos que tenían que ver con pianistas, grandes Ah, pianistas del sí. siglo XIX, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro, sí, eh, sí. Claro, yo inventé esto, para mí me parece que es un invento, porque yo veía que en el teatro se hacen biodramas. Vivi Telas empezó con toda la cuestión de los biodramas que me encantan. sí. Y yo dije, ¿por qué no hacer biorelatos? O sea, contar la vida e ir introduciendo la obra cuando aparece en cierto momento de la vida y cuando en general hay un cruce siempre entre la vida y la obra. Ujú, Entonces, es un trabajo arduo, digamos, hay que estudiar mucho. sí. Yo para hacer cada biorelato tardo muchísimo porque investigo, hasta conocer la vida, detalles, cosas de la vida, e ir encontrando los textos e ir haciendo ese entramado. Hay que hacer una suerte de entramado entre la vida y la obra. Hice en el 2017, si no me equivoco, en el CELCIT, hice todo un ciclo en el que hice los biorelatos de Roberto Arlt, de Alfonsina Storni, de Lazo Oh. Campo, de Horacio Quiroga, de la propia Nini, es decir, que contaba la vida e iba haciendo la obra. Es un género que me gusta mucho. Las vidas
Ay, qué apasionante es conocer una vida. Son verdaderas novelas. En general, vidas, algunas muy desgarrantes, ¿no? Muy duras. En general, todos han pasado momentos, bueno, qué vida no lo tiene, ¿no? Elijo, ahí sí que edito mucho, porque creo que hay cosas que son narrables y otras no. Creo que el público, creo que hay cosas que entran dentro del recinto privado y no tienen por qué ser públicas, de modo que la edición es muy importante en este trabajo, es muy importante, porque no se trata tampoco de ensalzar algunos aspectos y dejar de lado otros, tratar de mostrar la figura humana. Todos estos escritores han sido seres vivos, personas con conflictos, con crisis, con pasiones, con dramas, con tragedias. Y hay que ver bien qué y cómo se cuenta de todo eso, ¿no? Y es un trabajo importante, digamos. A mí me llevaba mucho tiempo armar un biorrelato, pero mucho. Y además irlo entrabando con la obra, ¿no? Dar a Sí. conocer la obra. Pero fue una experiencia lindísima, la verdad que me gustó muchísimo poder hacerlo. Bueno, el año pasado estuviste haciendo a Satie, que si no conocen la obra de este pianista francés es una gloria, y también La vida de Chopin. Así que ahí Claro, el año tenemos, pasado fue Chopin porque era el aniversario. claro. Este año es Beethoven. Estoy ¡Ah, qué trabajando lindo! Beethoven. Me encanta. Sí, Me encanta. O sea, yo me pongo de fan, ¿qué quieren que les diga? Es así, pero amorosa. Muchas lo, gracias. lo cierto es que, por eso, ahí también tenemos una fuente muy importante, que fíjense además todo el trabajo que hace Ana detrás para poder trabajarlo. O sea, tenemos vidas y después también tenemos relatos históricos, porque en un punto el relato histórico, nosotras hemos trabajado en el museo, yo he trabajado en el museo contando sobre, por ejemplo, la masacre de Napalpí, que es un evento que existió en los años, en la década del 20, en la zona del Chaco, con una masacre que se hizo, una matanza a pueblos indígenas, y toda la narración no es una historia con Ujú. final feliz, obviamente, pero es un evento histórico que ocurrió y que es algo que es parte de nuestra memoria. Entonces ahí de repente tenemos algo que es relatable, que es contable, tenemos las historias personales de ciertos personajes históricos como Martina Céspedes en las invasiones Ay, inglesas, sí, sí, capturando a 12 soldados. Digo, hay un montón de historias en la sí, zona de sí, sí, San sí, Telmo, donde incluso estuvo la sí, casa de ella, y mm, se funden esta historia, la leyenda urbana y digamos la realidad del ujú. personaje histórico. Es más, yo todavía no encontré, supuestamente Martina Céspedes después de todo esto recibió uniforme. Estamos hablando de 1807, recibió uniforme, sueldo vitalicio y aparentemente una medalla también, ¿no? Como el derecho de poder portar esto como, digamos, como heroína de guerra. Y nunca encontré todavía, no sé si la gente del Archivo General de la Nación en algún momento va a publicar algo o no, dónde está ella, dónde está esta entrega de justamente de Mm, este sueldo vitalicio. Y a la vez yo igual me quedo con el relato y lo cuento, porque es justamente ese límite entre la ficción y la realidad, que también es una forma, digamos, de encontrarnos con qué estamos contando. Y un detalle, pensando en esta época del coronavirus y de la internet y de las redes sociales, es que una forma muy activa de oralidad, nueva, pero a la vez no tanto, porque es la misma forma del rumor y del chisme, son las fake news, son los así, memes, son esas claro. advertencias que te mandan por Mm, celular, que yo antes las recibía por correo electrónico. Tené cuidado porque si vas al shopping y te dan una muestra de perfume, vas a entrar a la mañana siguiente, vas a despertar en una bañera y te va a faltar un riñón, vas a estar en una bañera llena de hielo. Bueno, eso no sé si a vos te suena, pero mi generación todas recibíamos cuando estábamos empezando a usar el correo electrónico alguna de estos mensajes y era como, ¿será mm, cierto, no? O ahora, bueno, que tenemos alguna persona que nos escribe diciendo que ha heredado una fortuna en un país africano y pide ayuda, ¿no? Entonces esto también son formas, bueno, a veces más engañosas, algunas veces más peligrosas porque depredan en la gente, pero son formas de oralidad, ¿no? Pensando justamente en cómo va pasando la palabra y también en qué contamos nosotros, o sea, cuando estamos claro. contando escénicamente, pero también cuando estamos contando y mandamos reenviamos al WhatsApp, cuidado, fíjate, ¿no? Estas cosas. Ujú. Pero bueno, en este momento y en este contexto donde todavía una parte del país, no todo, es verdad, pero una parte todavía estamos guardando el cuidado de estar adentro para evitar que aumente los contagios, que colapse el sistema de salud,
también al estar contando estamos transmitiendo, digamos, ideas, historias, seguro. ¿no? Entonces, Y las que van a venir, porque esta pandemia las que va a traer. mira, hablando con personas mayores, no solamente yo, hay varias narradoras que conozco que están trabajando con grupos de adultos mayores en espacios de narración, de lectura, incluso también anécdotas que están compartiendo a veces por Facebook. Lo que decían era que ha despertado en la memoria de mucha gente de una cierta generación, de una cierta edad, los recuerdos de cómo vivieron ellos su infancia con la polio, antes de que saliera la Ujú. vacuna Sabin, ¿no? Las Claro. gotitas, Sí, 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 sí. y entonces contando esto de estar totalmente encerrados, de no poder salir a ver a nadie, no poder jugar, 2 meses sin ir a la escuela, digo, Ujú. estamos, y es una generación que ahora está reviviendo ese recuerdo. Ujú. Es como que también van estas historias que nos van marcando Seguro. por Bueno, etapas. además, Mary Shelley concibió el Frankenstein en una cuarentena y Shakespeare escribió el Ricardo III en una cuarentena. No sé si Grandes obras de la humanidad. No sé si vamos a llegar ahí, pero bueno, tal vez nosotras como narradoras lleguemos al de Camerón, ¿no? Que es esto de encerrarnos y También, 10 personas claro, contar 10 historias durante 10 claro, noches. claro. ¿Quién les dice? Digo, bueno, hay gente que lo Por está eso digo. haciendo. Hay propuestas de hacer el Decamerón virtual, de esto de empezar a contar. Gente que está compartiendo por las redes. Tenemos también, por ejemplo, gente que está compartiendo que sigue tratando de trabajar sobre la oralidad y la memoria, aunque sea en este contexto. El Tanta Ujú. Oralidad, que es un encuentro que trabaja sobre justamente tradiciones orales, que en algún momento se hizo, algunas ediciones se hicieron en el museo, siguen, pero a través del Facebook, compartiendo en su Facebook Seguro. anécdotas, relatos, historias, y un poco es otra vez volver a pensar en qué nos pasa y cómo nos van tirando de la lengua, ¿no? Por eso Eh, a mí, perdón, a mí me gustaría un poco porque hay toda una promoción, muchos narradores en este momento que narran oralmente, mucha gente que se dedica a esto, y que yo creo que tendría que abrirse un poco el panorama en la búsqueda de las historias y en la búsqueda de la tradición, en los cuentos. Me parece que sería muy valioso, muy importante que se repare, que se sepa que hay toda una beta ahí muy importante para desarrollar y para buscar, y que no hay que cerrarse exclusivamente en los libros. Yo no digo por Dios por no leer ni por no consultar literatura de ninguna manera, simplemente porque me parece que nos dedicamos a la oralidad, sí. lo que hacemos es oral. ¿Y por qué no? Y además, ¿por qué no hacer conocer las cosas que son nuestras? Ahí no me quiero poner nacionalista, pero bueno, creo que nuestro país tiene un rico acervo Sí. que es ignorado, que mucha gente ni tiene idea, no Y tiene idea de es que existe. Y es muy, muy diverso. Acá me están preguntando, Ana, porque mis compañeras me están tratando de mandar los comentarios que están haciendo en Facebook. Ah, Entonces me dicen, bueno, por un lado, qué estás haciendo en términos de proyectos? Si estás contando, dando talleres, dónde se te puede oír, también a mí dónde se me puede oír, así que ahora les vamos a contar. Y también bueno, están diciendo que es un placer escucharnos, que es un mimo, así que gracias a toda la muchas gente gracias. que nos está acompañando. Nos dicen también que, por ejemplo, bueno, nos preguntan, ¿qué opinas vos, Ana, de la relación entre la poesía y la narración, por ejemplo? Digo, pensando en todos estos distintos registros, Mm. así que no sé si querés, y si tenemos un cachito de tiempo, esta ni la Una habíamos breve conversado. palabra. Por favor. La poesía está, lo que se llama la poesía lírica y la poesía dramática. La poesía dramática es la que cuenta historias y yo creo que es un material, yo en general también incluyo alguna poesía. Sobre todo yo suelo trabajar con el romancero español. El Sí. romancero español son anónimos y tiene unas historias fuertes, rotundas, perfectas, que merecen ser contadas. Bien. O sea que Contundente. contundentes, absolutamente contundentes. Bien. Después, ¿qué otra pregunta era? No, Mm. después estaban preguntando justamente de proyectos, proyectos tuyos, proyectos también por ejemplo, en este momento, por ejemplo, en este contexto, estás dando talleres, estás haciendo capacitaciones, estás haciendo Sí, sí, yo hago, a acompañamientos. ver, siempre hago capacitación, sobre todo con narradores que están contando. Me Ujú. gusta mucho trabajar con la gente que ya tiene un material y trae para revisar, para supervisar,
si están armando un espectáculo para dirigir, para ordenar, para Bien, dar ideas. No estoy tanto trabajando con gente que empieza muy desde el comienzo, porque lo hice durante muchos años, la verdad. Entonces ahora tengo ganas de trabajar con los narradores que están contando y que les puedo dar una mano en lo que están haciendo, en la selección del repertorio o en cómo trabajar el repertorio, etcétera. Eso es lo que más me gusta, lo que hago, de hecho. Después, como proyectos próximos, ahora el 13, el otro sábado, sí. voy a estar en la apertura, esto se va a ver por internet, de a ver, un círculo de El narradores que club se de arma narradores, ¿no? Un círculo, sí. un grupo de narradores en Posadas, en la Universidad Nacional de Posadas. Y voy a contar ahí, voy a hacer una cosa que yo llamo cuento como cuento, porque cuento mi historia como narradora. Bien. Empiezo a contar la historia de mi vida, por qué devine yo narradora después de haber dado muchas vueltas. Yo devine después de una larga historia. Entonces ahí voy contando todo eso y voy contando algunos cuentos en el medio. Esos son como las cosas inmediatas. Proyectos tengo también. Con Pedro Parcete estamos ahí pergeñando alguna cosa que ya les vamos a contar, que va a tener que ver con la especialidad de él, que es el cine, porque él trabaja mucho el cine, yo trabajo mucho más el teatro, por supuesto. Bueno, en fin, proyectos tengo y siempre sigo en actividad y quienes quieran comunicarse conmigo, encantada. Ahora sobre todo por este medio que lo hacemos a cualquier lugar del mundo, ¿vio? Sí, es verdad. Bueno, justamente nosotras estamos transmitiendo y debajo pueden encontrar nuestro correo electrónico, pero además eso lo vamos a... Las bendiciones de la tecnología en algunas cosas, ¿no? Probamos hasta que pudimos que aparecieran nuestros correos debajo para que nos contacten y si tienen alguna pregunta o si quieren después seguir con algo de esta conversación. En ese sentido, bueno, yo sumo una cosa a la pregunta que te hicieron sobre la poesía, y es que incluso uno también puede hablar desde el término poético desde otro lado. Cuando uno habla del mito, el mito no como mentira, sino como una historia sagrada, como una historia que está vinculada a una explicación, por ejemplo, del mundo. Lo que está es una explicación que tiene una base de observación científica, por qué el sol sale cuando sale, por qué ciertos fenómenos ocurren o por qué estamos acá, por qué está la Tierra así, pero está justamente envuelta en la palabra poética. Es la poesía, es la Claro, metáfora la que claro. justamente habla. Entonces, en un punto también, o sea, uno narra, no es lo mismo obviamente narrar un poema que hablar de esto del lenguaje poético, pero es importante no olvidarnos siempre de que lo que estamos contando, además de hablar de había una vez hacía mucho tiempo, estamos hablando Ujú, simbólicamente de un montón de cosas que nos pasan incluso hoy día. ¿No? Entonces ujú. eso me parece que es fundamental para sumarle a lo que vos estabas hablando de estas historias poderosas que aparecen en ciertos tipos de poesía. Eh, Claro. Yo, sí, perdón, una cosita que no mencioné, pero que mi vínculo con Nini Marshall, que vos lo mencionaste por ahí, una palabrita nomás, porque ya se nos hace muy tarde, pero que es mi madrina, digo, porque fue a verme el primer día, cuando empecé, allá por los 80. Sí, porque ahí había pedido una autorización, le mandé una invitación por cortesía, sí. porque nunca pensé que iba a ir, y fue. Así que para mí, realmente digo que es mi madrina. Estuvo presente el primer día, amorosa, me agarró las manos así, me dijo, qué actriz, qué actriz. Casi sin voz, porque ya estaba muy mayor, Sí. y digo que me bautizó, Nini. Y la llevo conmigo y siempre hago alguno de sus personajes. Bueno, es cierto, Sí. cada tanto nos manda algún audio por WhatsApp, aparece la voz de Nini enana y No, es querida, un no soy la Nini, yo soy la Catita, ¿qué quiere que le diga? No me confunda. tiene razón, Catita, le pido disculpas, perdóneme, pero bueno, imagínense, esto para mí es un deleite porque justamente también es un deleite en el sentido de poder encontrarnos y vernos de alguna manera. Bueno, Y sí, darles para todos, ujú, para que abran un poco, se abre el panorama, porque para que piensen que la tradición nuestra es muy rica, que hay muchas historias, la tradición en general de todos los países, pero ¿por qué no pensar en la nuestra? ¿Por qué no buscar nuestras historias de origen? ¿Por qué no saber como pueblos quiénes somos, de dónde venimos, qué historias tenemos? Y poder transmitir eso y encontrar que hay historias que pueden ser contadas, ¿por qué no? exactamente. Bueno, con esto yo creo que con estas palabras no tengo nada para decir, excepto que gracias por acompañarnos, que bueno, justamente nos pueden contactar para saber
en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo. Para los que preguntaban de las sesiones de cuentos de los domingos desde mi casa, que es esto mismo pero en otro canal, no, me pueden escribir también al mail y entonces les mando la información. Y lo mismo también, si no llegaron a anotar el mail de Ana, me dicen y yo les mando el mail de Ana para que sepan justamente de estas cosas. Y una última cosita, Sí, porque me olvidaba. Para los chicos, sí, yo tengo un CD con cuentos de tradición oral. es cierto. Para los chicos. O sea que si lo quieren, me lo piden, yo lo tengo. Anótenlo, escríbanle que ella Sí, sí, sí. y está además y son preciosos. Así que bueno, con esto estamos terminando prácticamente esta emisión de Etnova en casa. Así que me voy a ir despidiendo recordándoles que estos son nuestros canales del museo, pero este video justamente va a quedar subido en la página de Facebook del museo, en la sección de videos, pero también va a quedar subido en el canal de YouTube. Y bueno, por el otro lado, si quieren contactarme justamente por el lado de narración o para saber nuevamente qué proyectos estamos haciendo, qué talleres, qué cosas están trabajando o qué pasa con el mundo de la tradición oral, también están los datos de contacto. Y si no, si quieren saber de qué actividades estamos haciendo desde el Museo Etnográfico, buscan este hashtag y van a encontrar todo lo que estamos publicando prácticamente desde el principio de esta cuarentena preventiva y obligatoria. Y bueno, seguimos conectados. Acá desde el lado de la ciudad de Buenos Aires, el Museo Etnográfico todavía no está abriendo las puertas a su público, así que quienes nos están acompañando desde otras provincias que justamente entraron en otra fase, igual búsquenos todavía en las redes, que nosotros seguimos compartiendo no solamente actividades, sino también contenidos de distintas áreas del museo, ¿no? Este paréntesis digo porque estamos compartiendo este espacio, pero nuevamente, Ana, es un placer que estés acá con Para mí nosotros. también, encantadísima, muy agradecida. Y recordá también que mañana domingo, Anabel cuenta cuentos. A las 4 de Sí. la tarde, sí. A las 4 y Ana viene a escuchar, yo todavía no lo puedo creer esto, así que bueno, gracias a todos, los vamos saludando así a la cámara y yo voy cortando la transmisión y bueno, nos veremos el próximo, también por fuera del domingo, el próximo sábado nuevamente va a haber una nueva transmisión de Etnova en casa. No les digo nada de qué vamos a hacer porque todavía no sé qué vamos a hacer, estamos discutiendo y tirando ideas, pero bueno, estamos acá, así que seguimos y los seguimos acompañando. Un saludo a todo el mundo.